A continuación vamos a hacer un ejemplo de una permutación y vamos a ver cómo se calcula, digamos, el número de formas que se pueden acomodar estas cuatro esferas en estos cuatro cajones. Bien. Bueno, entonces, vamos a acomodar estas cuatro esferas dentro de estos cuatro cajones. Entonces aquí, digamos, para llenar el primer espacio, para llenar, digamos, este primer cajón, entonces tengo cuatro posibilidades para llenar este espacio, para llenar ese espacio. Bien, entonces supongamos que tomamos este de acá y entonces llenamos ese espacio. Entonces para el siguiente espacio ya no vamos a tener, como en este caso, eh, que llenamos acá, teníamos cuatro posibilidades: roja, naranja, azul, morada. Entonces llenamos aquí y entonces ya nos van a quedar solamente tres posibilidades para el segundo cajón. Solamente tres, porque ya la roja ya la utilizamos. Entonces para el siguiente cajón tenemos entonces tres posibilidades nada más. Entonces, de esas tres posibilidades, entonces elegimos una. Supongamos que elegimos esta anaranjada. Bien, entonces para el siguiente cajón, entonces nos van a quedar dos opciones nada más. Dos opciones nada más. Entonces, para llenar entonces ese, nos quedan dos opciones. Supongamos que de esas dos opciones elegimos la azul. De tal manera que para el último cajón nos queda una única posibilidad. Bien, para esa única, y sería entonces en ese caso la pelota o la esfera de color morado. ¿Sí? Entonces fíjense que de esta manera pues hemos realizado un arreglo. Este es uno de los arreglos posibles. El, el arreglo también se pudo hacer de otra manera. Entonces, por ejemplo, para este de acá, entonces yo poner la anaranjada, para el siguiente, por ejemplo, colocar la azul, para el siguiente colocar la roja, para el siguiente colocar, por ejemplo, la morada. Y nuevamente tengo otra opción, digamos, para el primero poner la azul, para el segundo, por ejemplo, coloquemos la morada, para el tercero pongamos la roja, por ejemplo, y para el último pongamos la anaranjada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de posibilidades. Cada una de esas formas de acomodar, eso lo llamamos un arreglo. Y entonces para este caso, ¿cuántos arreglos podríamos tener? ¿Cuántos arreglos podríamos tener? Entonces, pues teniendo en cuenta que para el primer cajón tenemos cuatro posibilidades. Para el segundo cajón tenemos tres posibilidades, y para el segundo cajón dos, y para el último uno. Entonces para el primero pues hay cuatro posibilidades y el segundo habría tres. Entonces aquí tendríamos 4 por 3, 12, y el siguiente tendríamos dos opciones. Entonces completaríamos 24 posibilidades. El último solamente tiene una. Entonces fíjense que acá al hacer el cálculo, entonces tenemos acá la posibilidad, el número de posibilidades son en total 24. Y fíjense cómo lo hemos calculado. Miren, 4 por 3 por 2 por 1. Entonces le voy restando de a 1. 4 el resto 1 me da 3, a 3 el resto 1 me da 2, a 2 el resto 1 me da 1, etcétera. Y entonces armamos esta multiplicación que se conoce como 4 factorial. Y el resultado de esa multiplicación, uno multiplica todos estos enteros y obtiene 24. Ahora, en el caso en que uno no tenga, digamos 4, sino tenga 50, 80, etcétera, el número que sea, entonces la manera como uno puede calcular el número de arreglos o la permutación, ¿sí? Fíjense que acá la permutación es un arreglo de todo parte
de un conjunto de objetos. En este caso los objetos pues son estas esferas de colores. Entonces, en el caso de que tenga n objetos distintos, entonces la manera de calcular el número de arreglos, la permutación, es pues el número total, aquí n-1, n-2, etcétera, hasta que llegue a 1, de tal manera que lo puedo calcular a través de n factorial. Es lo mismo que hemos hecho acá, solamente que ahora consideramos un número que puede ser diferente. Entonces, por ejemplo, si tuviese 50 posibilidades, entonces aquí sería 50 factorial. Si tuviera 50 objetos diferentes, aquí tendría 50 factorial, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí hemos aprendido a calcular la permutación de n objetos diferentes. En el siguiente video vamos a ver otro tipo de permutación.